Las puertas de la iglesia relucían bajo el sol brillante de la tarde. Rosas blancas se alineaban a lo largo del pasillo como un camino hacia la perfección. Y cada invitado se llora para amar, no a la novia, sino a mí. Un padre soltero, parado en la entrada con una mujer, sin hogar del brazo. En aquel instante sin aliento, los susurros se propagaron por el salón como una tormenta repentina. Nadie esperaba que yo viniera, y nadie la esperaba a ella. Recuerdo que la invitación de marfil había permanecido sin abrir sobre la encimera de mi cocina durante días. Estaba justo al lado de las facturas impagadas, y los dibujos a crayón de mi hija. Me había dicho a mí mismo que no me importaba, que había pasado página, que no significaba nada que Zoya Rahman se casara con la riqueza, mientras yo seguía haciendo dobles turnos como supervisor de almacén en el distrito industrial de Karachi. Qué complicado es el orgullo. Y el cierre de una etapa, eso es aún más complejo. Mirando hacia atrás, creo que todos hemos estado en una posición donde la herida del pasado, esa necesidad de validar nuestra propia valía, nos empuja a hacer cosas que racionalmente no haríamos. Es una especie de danza extraña entre el ego herido y la necesidad entre el ego herido y la necesidad humana de pertenencia y reconocimiento. Así que, esa clara mañana de sábado, bajo un sol que no mostraba piedad, planché mi único trago azul marino, y le dije a mi hija, Mihare, de 8 años, que volvería antes del atardecer. La vida no había sido amable conmigo desde el divorcio. Zoya se había marchado cuando mi hija apenas tenía 3 años, persiguiendo un futuro diferente que no incluía noches sin dormir y contar monedas para la comida. Yo me quedé, porque los padres no reciben aplausos por quedarse. Simplemente, lo hacen. Preparé almuerzas, trenzé colet, desordenadas después de ver tutoriales en línea. Hice sus recuentos para dormir incluso cuando el agotamiento hacía temblar mi voz. Cargaba la culpa, como una sombra, preguntándome si había fracasado como esposo, aunque nunca fallé como padre. Esta es una carga emocional que muchos padres, especialmente aquellos que crían solos, conocen bien. La sociedad a menudo juzga el éxito de una familia por su estructura tradicional, y cuando esa estructura se rompa, el sentimiento de fracaso puede ser abrumador, incluso si uno está dando lo mejor de sí mismo. De camino al lugar de la boda, el tráfico se ralentizó cerca de un paso subterráneo, donde los vendedores ofrecían flores a los automovilistas que esperaban en el semáforo en rojo. Fue entonces cuando la vi. Estaba un poco apartada de los demás, sin gritar, sin mendigar. Su ropa estaba gastada pero limpia. Su cabello recogido con una dignidad silenciosa. Observaba el mundo pasar con unos ojos que contenían tanto fatiga como inteligencia, agua sucia en el vestido. No se inmutó. Simplemente cerró los ojos por un segundo, como si estuviera tragando algo amargo. Podría haberme marchado. La mayoría de la gente lo hacía, pero algo tiró de mí. Quizás fue el recuerdo de cómo Zoya una vez me dijo que era demasiado blando para este mundo. O quizás fue la forma en que la mujer se mantenía como si la vida la hubiera derribado, pero no la hubiera roto. Aquí, lo que entra en juego es un contraste con el efecto espectador, o bystander effect, donde la presencia de otros inhibe la ayuda. En lugar de seguir la inercia social de ignorar, algo en mí reconoció su humanidad. Es una demostración de empatía, la capacidad de sentir o comprender lo que otra persona está experimentando, que en mi caso se activó. Probablemente porque conectaba con mi propia experiencia de lucha y vulnerabilidad. Bajé la ventanilla y le ofrecí el ramo de lirios blancos que había comprado para la boda. Ella dudó antes de aceptarlos, la confusión cruzando su rostro. Fue entonces cuando hice algo que ni siquiera yo entendía en ese momento. Le pregunté si quería acompañarme a una boda. Su nombre era Sana. Había sido profesora de literatura, me explicó en voz baja,
Mientras en voz baja, mientras caminábamos hacia una tienda de ropa cercana, donde yo insistí en comprarle un sencillo vestido azul cielo, el cierre de una escuela, una enfermedad, y las deudas crecientes, habían derrumbado su mundo pieza por pieza. El orgullo la había impedido mendigar. Las circunstancias no le habían dado muchas opciones. Yo escuché sin juzgar. No pedí pruebas. A veces la verdad está escrita en la postura, en las pausas, en la forma cuidadosa, en que alguien elige sus palabras. Aquí se manifiesta la atribución fundamental de error, un sesgo cognitivo donde la gente tiende a sobreestimar el papel de los factores disposicionales, rasgos de carácter, y subestimar el papel de los factores situacionales al juzgar el comportamiento de los demás. La mayoría de la gente vería a una persona sin hogar, y asumir fallas personales. Yo, sin embargo, logré ver más allá, reconociendo la complejidad de sus circunstancias. Realmente te hace preguntarte, ¿cuántas historias profundas y complexas nos perdemos al juzgar rápidamente a un libro por su cubierta? Cuando llegamos al lugar de la boda, el sol de la tarde estaba en su punto más brillante, el césped brillaba con decoraciones de cristal, invitados con ropa de diseñador rayan bajo toldos blancos. Las conversaciones se detuvieron cuando Sana y yo atravesamos la puerta. Sentí el peso de sus miradas, los cálculos silenciosos. Casi me doy la vuelta, pero Sana enderezó sus hombros, sosteniendo los lirios como si fueran una corona en lugar de un simple accesorio. En esa postura, ella me dio coraje. Zoya nos vio desde el otro lado del césped. Por un segundo, la sorpresa brilló en su maquillaje impecable. Él había esperado que yo llegara solo, quizás con un aspecto derrotado, quizás ansioso por demostrar que estaba bien. En cambio, yo estaba de pie junto a una mujer cuya elegancia tranquila eclipsaba las costosas joyas de su alrestada. Sana no intentó competir, simplemente existía, y esa autenticidad era magnética. Es fascinante como la presencia de alguien que es auténticamente ella misma puede desarmar las expectativas y los juicios sociales preestablecidos. La gente esperaba un drama, una confirmación de sus propios sesgos, pero en cambio, se encontraron con algo inesperado que perturbó su sesgo de confirmación. Mientras les halló, los clientes extranjeros del lado del novio, inversores cruciales para el negocio familiar, tenían dificultades para comunicarse con el coordinador de la boda. Un malentendido sobre la disposición de los asientos se intensificó en una frustración visible. El padre del novio parecía avergonzado. Los susurros se convirtieron en tensión. Era el tipo de desastre social que podía empañar un día perfecto. Antes de que yo pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Sana dio un paso al frente con un francés fluido y tranquilo. Se dirigió a los invitados, aclarando la confusión con gracia y una cálida sonrisa. Luego pasó sin problemas al lado para tranquilizar. Luego pasó sin problemas al lado B, para tranquilizar. Ahora pasó ver los últimos detalles. La transformación fue asombrosa. Los mismos invitados que la habían juzgado minutos antes, ahora la miraban con asombrosa admiración. En cuestión de segundos, la risa reemplazó la incomodidad, y los aplausos resonaron suavemente entre la multitud. Aquí, la disonancia cognitiva jugó un papel clave en la mente de los invitados. Sus cerebros intentaban reconciliar la imagen inicial de Mujer sin hogar, con la nueva elocuente y competente que habla varios idiomas. Esta disonancia los llevó a reevaluar su percepción y finalmente a la admiración, porque la realidad desafió por completo su perjuicio. Yo la observaba como si viera un amanecer después de años de cielos grises. Me di cuenta de que no había rescatado a Sana. Si acaso ella me había rescatado a mí, de la amargura, de la pequeñez, de la necesidad de probar algo a mi pasado. Los nuevos suegros de Zoya se acercaron a Sana con respeto, preguntando por su historia.
Ella habló con honestidad, pero sin autocompasión. Había poder en su vulnerabilidad, y eso cambió la energía de todo el evento. Este es un punto de inflexión profundo. Mi intención inicial en llevar a Sana podría haber estado teñida, aunque sea mínimamente, por el deseo subconsciente de mostrarle a Soya, pero Sana, con su mera presencia, y su acto de altruismo espontáneo, desmanteló esa vieja narrativa, y me regaló una perspectiva nueva y liberadora. La psicología del ultraje la menudo beneficia al que da tanto, o más que al que recibe, no solo por la satisfacción moral, sino por la reorientación del enfoque de uno mismo hacia los demás. A última hora de la tarde, la luz del sol se filtraba entre los árboles, proyectando patrones dorados sobre el césped. Sana estaba cerca del borde del jardín, luciendo ligeramente abrumada por la atención. Me uní a ella, sintiendo una ligereza inusual en mi pecho. Por primera vez desde el divorcio, no me sentí inferior. No me sentí reemplazado. Me sentí conectado con algo más profundo, la amabilidad sin expectativas. Cuando Soya se acercó a nosotros, su voz transmitía una mezcla de arrepentimiento y comprensión. Vio en mi postura firme la fuerza que una vez subestimó. Vio en la presencia de Sana un recordatorio de que el valor no se puede medir por cuentas bancarias o lugares de boda. No hubo confrontaciones dramáticas, ni voces alzadas. Solo una comprensión silenciosa de que la vida los había llevado por caminos diferentes por razones que ninguno de nosotros entendía completamente en ese momento. Es curioso cómo la inteligencia emocional se manifestó en Zoya. En ese instante, fue capaz de leer la situación, reconocer sus propios sentimientos de arrepentimiento y la dignidad de Sana, y a través de ello, encontrar una forma de reconciliación interna, si no externa. Mientras el sol comenzaba su descenso, miré mi reloj y pensé en Mujer, que esperaba en casa. Agradecí a los anfitriones cortésmente y acompañé a Sana hacia la puerta. Ella esperaba que el día terminara tan abruptamente como había comenzado. En cambio, le ofrecí algo simple porque le cambiaría la vida, una habitación temporal en el pequeño apartamento que alquilaba, de ayuda para contactar a un amigo que trabajaba en un instituto de idiomas buscando instructores. No era caridad, era reconocimiento. Semanas después, Sana estaba de nuevo en un aula, tiza en mano, su voz confiada, mientras guiaba a los estudiantes a través después de prosa. Mira la adoraba, atraída por su dulce forma de contar historias. El apartamento se sentía más cálido, lleno de conversación y esperanza. Yo me descubrí sonriendo, riendo con más facilidad. Había ido a la boda, buscando un cierre. Había regresado con un comienzo. Esta historia para mí no es solo sobre un acto de bondad, sino sobre la profunda verdad de que la dignidad humana y el potencial no pueden ser enmascarados por las circunstancias, por más duras que sean. Nos enseña sobre el poder de mirar más allá de la superficie, de desafiar nuestros propios prejuicios, y de cómo un pequeño acto de empatía puede desencadenar una cadena de eventos transformadores, no solo para quien recibe la ayuda, sino, quizá más profundamente, para quien la ofrece. Nos recuerda que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en la capacidad de ver y elevar la humanidad en los demás, y en el proceso, descubrir la nuestra propia. ¿Alguna vez te has encontrado juzgando a alguien por su apariencia solo para descubrir en sí cómo tenemos diferente, cómo te sentires a realización? Déjame saber en los comentarios, y si esta historia te tocó el corazón, por favor suscríbete para unirte en nuestra comunidad de contadores de historias.